te voy a hablar como venezolano, con mucho respeto, ¿ok? No, me interesa, Este, sí. sí, con muchísimo respeto. Primero que nada, dejar claro eso. ¿Por qué crees tú que Trump se mete en el conflicto con Irán? ¿Cómo ves tú el futuro de esa guerra? ¿Y cómo ves el régimen venezolano? Eh, eh, ¿Por qué, igual, por qué te ríes? Bienvenidos a otro episodio más de 40 y Dele, tu podcast de cuarentones. Hoy vamos a hablar de un tema que aparece todos los días en las noticias, pero que, vamos a ser honestos, poca gente conoce o casi nadie entiende bien y muchos especulan, incluso la gente que tiene poder en las redes. Todo el mundo oye Irán, tensiones, Medio Oriente, petróleo, sanciones y uno dice, ok, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está peleando con quién? Esto es un conflicto local, es un conflicto religioso, es un conflicto económico, es algo que puede terminar afectando a medio planeta. Para ayudarnos a aterrizar en este tema y explicarlo sin tecnicismos ni enredos y en un español muy normal, hoy nos acompaña Natalia Pettinari, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y analista política internacional. He visto sus redes y hace un trabajo increíble, así que estoy muy seguro que nos va a hacer pasar un rato de muchísimo aprendizaje, además de ser una mujer, por lo que me estoy dando cuenta, sumamente carismática y simpática. La idea hoy es entender qué está pasando con Irán, por qué este conflicto importa y por qué podría pasar o qué podría pasar si las tensiones siguen subiendo. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar cómo afecta a Venezuela. Así que, Natalia, bienvenida a 40 y Dele. hola Gaby, un placer. Muchas gracias por esta invitación y No, charlar un gracias a ti. rato. Sí, encantado de tenerte acá en el programa. Necesitamos tu luz, necesitamos que nos ilumines, porque como dije en la intro, hay mucha gente, me incluyo, soy el principal, que no sabe sobre el tema, que no, o que habla muy superficialmente sobre este tema tan delicado. Entonces, lo primero que te pido, Natalia, es que nos expliques un poquito las partes que están en este conflicto. ¿Quiénes son las partes en conflicto? Bueno, Estados Unidos, Israel e Irán son los que están en conflicto, ¿no? Estos tres países, Irán sin querer, porque viene Israel y Estados Unidos y lo deciden bombardear. A ver, ¿por dónde empiezo? Desde que Donald Trump está en el poder durante su primera presidencia, eh, en esta segunda se acentúa mucho más, pero detesta el orden internacional que existe hoy día, ¿no? El derecho internacional, los organismos internacionales. Nosotros estamos en un mundo, el que vivimos hoy, que es un mundo con un orden internacional post Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué dicen los líderes? Y no queremos una tercera guerra, no da, aprendimos un montón de cosas, mucha gente murió, el orden cambió un montón, nosotros necesitamos que los países, si a mí no me gusta un país, yo no vaya y lo bombardee. Yo primero, bueno, vaya y charle, ¿no? Instale un diálogo, si hace Sí. algo, digamos, entonces, bueno, ese orden que se creó de Naciones Unidas durante la Primera Guerra Mundial, vos fíjate, se crea Sociedad de Naciones, que fue como el antecesor de Naciones Unidas, ¿no? Porque se daban cuenta de que el mundo no puede vivir de guerra en guerra. Y Claro. allí se fueron creando y se fue entretejiendo la red que tenemos hoy. Global, ¿no? Y Donald Trump se fue de la Organización Mundial de la Salud, Sí. ¿no? Del cambio climático de París. Entonces son cuestiones que cuesta muchísimo lograrlo, ¿no? Obviamente Naciones Unidas venía funcionando muy mal y demás, tampoco
lograba el objetivo por ahí de ser garante de la paz, pero hacía un buen trabajo. Es muy necesaria, las Naciones Unidas son completamente necesarias, que se podía mejorar, por supuesto. Entonces viene Trump, que el presidente de los Estados Unidos, ¿no? No le importa el derecho internacional, porque se creó la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia para juzgar los crímenes de guerra, que esto es muchísimo, es un montón, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos e Israel no forman parte. Claro. Entonces, fue un sistema que se construyó para que no haya una nueva guerra. Y justamente Trump, que quiere el Nobel de la Paz, no sé, Ya nos vamos a adentrar ahí. Ya nos vamos a adentrar bueno, ahí. Porque eso es un tema sí, me súper estoy polémico. yendo para el otro lado, es Súper conflicto. polémico. A mí me da risa porque Pero, Natalia, ¿cómo te llamo? ¿Natalia o Nati? sí, como quiera, Te Nati. lo, te lo pregunto porque Nati estás en las redes sociales. Entonces yo le dije a Gaby, vamos a grabar con Nati. Me dijo, Nati no, Natalia. Oh, disculpe. Ok, quiero preguntarte, lo primero es, ¿esto es un conflicto económico o es un conflicto religioso? Eh, es un conflicto, yo te diría, político. Ok, Porque, a ver, Irán es sumamente importante en Medio Oriente. Irán tiene una cultura de más de 2400 años, que era el imperio persa, que abarcaba gran parte de Medio Oriente. El resto son países árabes hoy. Después, por ejemplo, en la región lo que tenemos es, por ejemplo, a Turquía con el imperio turco, ¿no? Y lo que sí, fue el imperio otomano. otomano, sí. Entonces, tiene una cultura muy fuerte. El resto de los países árabes que lo rodean, después de la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, es como medio las potencias occidentales los dividieron y este es un estado, este es otro, ¿no? No Mm, tienen una cultura tan fuerte y tan arraigada como Irán. Eh, y bueno, lo que empieza a modificar en Medio Oriente esta cuestión es la revolución islámica. En 1979 sí, se produce la revolución. Estaba el Shah de Irán, que era pro-norteamericano, que ahí en ese momento Estados Unidos, Irán tenía muy buenas relaciones, fue uno de los primeros países que reconoce a Israel sí, como Estado en 1948. Entonces, y era, bueno, gobernaba tipo monarca, no era ningún tipo de democracia ni nada, pero el país se comenzó a occidentalizar muchísimo, hasta que llega el 79 con la revolución islámica y ahí la cosa empieza a cambiar un montón. Y acá hay algo religioso que tiene que ver con cuando muere Mahoma, hace 1400 años atrás, no tiene hijos Mahoma. Entonces, una de las cosas que pasa es, bueno, se produce una división en el islamismo. A ver, ¿quién debe ser el sucesor de Mahoma? Entonces muchos decían, exactamente. bueno, eh, que no todos, pero que sino que un grupo de expertos ahí entre los mejores elija uno, elija el mejor para que nos gobierne. Y después está, que esos son los sunitas. Sí, Los sunitas decían, bueno, nosotros vamos a elegir las ramas. Hay un montón de ramas, ¿eh? Yo tengo las dos principales desde el inicio del conflicto. Y después están los chiitas que dicen, no, no, tienen que ser los herederos de Mahoma, la familia. claro. Y bueno, eso dividió, ¿no? Pero en grupos se fue dividiendo. Después, bueno, cuando se fueron formando los países, por ejemplo, Irán, que ya venía así, Irán es de mayoría chiita. El resto de los países árabes es de mayoría sunita. Sí. Eh, Ya va. pero sí, Déjame hacer un inciso acá. Porque acuérdate que yo le prometí a la gente explicárselo como un niño de pecho. Entonces, como yo soy casi un bebé, voy a poner un ejemplo y tú me vas a corregir. Yo lo veo de la siguiente manera. Hay un partido de fútbol y está el árbitro, que era Mahoma. Cuando Mahoma fallece, entonces la gente dice, bueno, hay que buscarle un sucesor. Y entonces escogen o al primo del árbitro, o al sobrino, o al hijo del árbitro, o al mejor amigo. Y esas son las dos ramas.
los sunitas claro. y los chiitas. ¿Está bien ese Sí, ejemplo? sí, sí. Sí, 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 sí. Ok. Perfecto. La mayoría de los países árabes, o sea, tenemos que tener en cuenta que Irán es un país persa, no es Ujú, árabe, ¿no? Está rodeado de países árabes. Árabes sunitas. De todas maneras, dentro de los países árabes hay pequeños grupos chiitas, pero la mayoría son sunitas. sunitas. Y acá, bueno, la guerra de Irán-Irak, por ejemplo, que fue en los 80, tenía la particularidad, estaba Saddam Hussein, Irak tenía la particularidad de tener mayoría chiita, pero Saddam Hussein era sunita. El gobierno estaba controlado por sunitas, cuando la Ujú, mayoría era chiita. ujú. Entonces, bueno, teniendo como todo el vecindario en contra, ¿no? Porque el régimen en el 79, ¿no? Un régimen de ayatolas, de acá nosotros vamos a tomar las riendas del país, lo que empezó a hacer es a tener relaciones no con países, sino con grupos chiitas dentro de países. Y así fue Ok. expandiendo su influencia. Por ejemplo, en el Líbano, que ahora Israel está bombardeando el Líbano, en los 80 nace Hezbollah, ¿no? Y Hezbollah, que también es todo muy complejo, pero Hezbollah nace en los 80 en el sur del Líbano por la ocupación israelí, que le querían ocupar territorio, entonces nace como grupo para defender sur del Líbano. Y bueno, Irán no tiene relaciones y comienza a apoyar, pero es muy complejo porque Hezbollah hoy en Líbano no es un grupo terrorista como lo llama Estados Unidos, sino que forma parte del Parlamento, forma parte del gobierno, construyó escuelas, construyó hospitales, también tiene el grupo armado, un grupo, si querés Por llamarlo, supuesto, sí, entiendo. pero tiene muchas partes y está muy intrincado en la sociedad. O sea, su origen es Entonces, un origen político. claro, Ok. claro. Después que cayó en Irak, después de que cayó Saddam Hussein, una de las cosas que empezó a hacer el régimen iraní es a tener influencia sobre grupos chiitas, ¿no? Ujú. Dentro de Irak, que bueno, ahí también tenemos un ejemplo de, fíjate cómo quedó Irak, le sacaron a Saddam Hussein y los países, lo que tienen los países de Medio Oriente, es que son grupos religiosos o grupos, sí, religiosos. Están los kurdos, ¿me entendés? Le cuestan, es bastante difícil, ¿no? Para los países tener un centro de poder firme. No les cuesta, obvio que hay países que lo lograron, pero bueno, entonces Irán, volviendo a eso, por ejemplo, los hutíes en Yemen, ahí en el sur, en el Mar Rojo, ¿te acordás con el 7 de octubre, el Claro. atentado de Hamas a Sí, por Israel? supuesto. Ujú. Bueno, los hutíes empezaron a bombardear barcos de bandera israelí que pasaban por el Mar Rojo, que es otro de los pasos importantes que ahí tiene. Entonces, no, esa red que empezó a tejer Irán lo bordea Israel. Acá hay algo que hay que entender, digamos. Irán considera que Israel es una amenaza para su propia existencia, pero Israel también considera lo mismo, que Irán es una amenaza para su propia existencia. Y después hay otro grande que es Arabia Saudita, y en la región, un país árabe de mayoría sunita, ¿no? Sunita. Que, bueno, también lucha por hegemonía de poder en la región. Pero Arabia Saudita también tiene sus negocios con los chiitas. Sí, sí, sí. Entonces, están jugando como partida doble también. No, lo que pasa es que le está compitiendo poder, no, tampoco le conviene un Irán fuerte. También tiene su negocio con Estados Unidos y también lo tiene con Israel. Es política pura. Sí, 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 sí. Yo creo que Arabia Saudita es uno de los países más pragmáticos. Sí. Pero, Sí, sí, pero, porque en pe- un momento las relaciones con Irán fueron buenas, no hace mucho. Y sí, decime. pero yo creo que está bien tener buenas relaciones con todo el mundo. Pero por supuesto, pero claro. O sea, Mira, aparte de sus creencias religiosas y sus creencias políticas y su visión,
Yo creo que está bien. Mira, puedo tener una buena relación con Irán, pero con Israel también, Sí, incluso con los Estados Unidos. ¿Por qué no? exactamente. No, 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 sí. Pero acá hay algo re clave, súper clave, que por ahí muchos no lo nombran, que es el acuerdo, se llamó creo que Acuerdo de Asociación Estratégica, que lo firma Obama. Obama en el 2015, Irán, ¿qué venía haciendo? Irán, en su percepción y por su propia supervivencia, empezó a enriquecer uranio. A ver, el uranio se enriquece en distintos grados. Si lo enriqueces al 5, 8% es para energía eléctrica y esas cosas. Si va subiendo, 60 ya es mucho, que ahora Rafael Grossi, que es el argentino, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, dice, yo sí puedo decir que tiene uranio enriquecido en el 60%. Para la bomba atómica necesita el 90%. Obama venía viendo esto, ¿no? Y que era un desestabilizador, año 2015, te digo, en Medio Oriente. Entonces, hizo una ingeniería de la diplomacia brillante, un acuerdo que le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque Irán venía enriqueciendo uranio, Estados Unidos le ponía sanciones y veía que esto no funciona. Rusia, China, países europeos Mm. firmaron este acuerdo con Irán, con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Le saca la presión económica a Irán, se la saca de encima y le empiezan organismos internacionales a controlarle el enriquecimiento de uranio. Era la primera vez que Irán abría sus puertas, que es algo importantísimo, ¿no? Que abría sus puertas, miran, nosotros enriquecemos uranio, pero es para uso doméstico, para uso medicinal, no tiene nada que ver con la bomba atómica. Y así se mantuvo mucho controlado, se pudieron ver realmente qué tiene, qué no tiene, cómo son las instalaciones, porque era algo completamente cerrado. Lo logra Obama en una ingeniería brillante de la diplomacia, ¿no? Y a favor de la paz. ¿Qué hace Trump por presión de los Estados Unidos durante su primer gobierno en el 2018? Este acuerdo no sirve para nada y unilateralmente se retira de ese pacto. Y eso fue, y le vuelve a poner la pata económica, porque la pata económica encima a Irán. ¿Por qué? Porque no quiere el régimen de los ayatolas. No lo quiere y no lo quiere y no lo va a querer, no lo quiere Netanyahu, no lo quiere Israel. Pregunta, profe, una pregunta. Hablemos, para no desviarnos tanto, porque el tema ya se está poniendo muy interesante, de los ayatolas. Mucha gente tiene la percepción de que ayatola es uno solo, es el líder del país y ya, el líder. Yo concibo el ayatola o ayatolá, no sé la pronunciación exacta, pero yo le digo ayatola. Muchos conciben el ayatola como la figura, el máximo mandatario. Yo lo percibo como el máximo mandatario, como el máximo conocedor de asuntos espirituales o religiosos del Estado. Y ayatola, tengo entendido que no hay uno solo, sino hay cientos de ayatolas. ¿Qué tan equivocado estoy? El tema está el ayatola, que es el líder supremo, que es él el que gobierna, y Ok. después están, la verdad que no sé la nominación, pero después está, me parece que el ayatola es uno, y después hay un grupo de expertos digamos, sí, Clérigos, sí, clérigos, que en clérigos. temas, que lo asesoran, que son 88 y que fueron los que eligieron ahora el hijo de Ali Khamenei Ajá. como ayatola, ¿no? Pero sí tienen el cargo altísimo de asesor espiritual y en otros ámbitos también, ¿no? Pero yo tengo entendido como que el ayatollah es uno, el líder supremo. Después tiene este grupo de expertos que también, ¿no? Tienen un nivel Ujú, altísimo, ¿no? Y le ujú. responden a él, le responden al ayatollah. Como también está la Guardia Revolucionaria iraní. La Guardia Revolucionaria iraní está formada por entre 200 250 mil hombres, soldados, que responden únicamente al ayatollah, que responden únicamente a Ali Khamenei, por más de que haya parlamento, por más de que exista un presidente, y hay unas elecciones dibujadas. Irán tiene como unas elecciones, pero bueno, pero Conozco ese escenario, lo conozco, como lo conozco. venezolano. Sí,
Lo conozco muy bien. Entonces, bueno, no, se le responde a él. Y vos fíjate que ahora, bueno, una de las cosas que hizo muy bien Irán fue Estados Unidos, Trump, ¿qué se pensó? Que descabezando al régimen, como hizo con Maduro, descabezando, bueno, tampoco lo logró con Maduro, ese, si querés pues lo hablamos, ¿no? Pero descabezando el régimen, sacando a la ayatola, listo, ya está, esto se cae. Y me parece de una ignorancia total lo que hicieron enseguida, si bien venía en crisis Irán, ¿por qué? Porque le sacó, le puso las presiones económicas de nuevo y cada vez se daban más manifestaciones, principalmente el tema es ese, más allá de la represión a las mujeres y el régimen empezó a cerrar. Pero Ujú. una de las cosas que hizo fue crear un triunvirato. En el presidente eligieron a tres y dijimos, apenas lo mataron a Ali Khamenei, acá gobierna un triunvirato hasta que se elija la ayatola. Y enseguida salió la Guardia Revolucionaria a decir, nosotros queremos al hijo Jamenei de ayatola, Mm, y el grupo de expertos también enseguida se reunió, ya se veía venir, ¿no? Que iba a ser el hijo, porque manejaba como todos los hilos, pero enseguida, y lo hizo muy bien, Trump pensaba que sacando la cabeza se iba a desarticular, ¿no? En Venezuela como algo similar, no se sí, desarticula nada. pero no lo crees tú. Bueno, es que el tema de Venezuela es separado. Ok, ok. Entonces, para ti, ¿por qué Trump? Van s- juntos, te digo, ¿eh? s- Porque Claro, es que está todo muy mezclado, por supuesto que sí. Todo está muy relacionado. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Por qué crees tú que Trump se mete en el conflicto con Irán? por presión de Israel, sin dudas. Netanyahu, no entiendo por qué, ¿no? Si le debe algún favor o qué, pero lo que Netanyahu le pide, Trump se lo da. Le pide cambiame la embajada de Tel Aviv a Jerusalén cuando Eso nada. es que los judíos son los que Bueno, manejan la economía de este país. Es así. no lo sé por qué, no entiendo por qué, porque si bien Israel es importante geográficamente, geopolíticamente, ¿no? Para Estados Unidos en Medio Oriente, nunca ningún presidente de los Estados Unidos se dio tanto, ¿no? Hizo tanto, y eso simbólicamente representa muchísimo porque Jerusalén, es la disputa, ¿no? Entre Claro, Palestina y claro. Israel, ¿no? Sí, Es muy simbólico y debería estar bajo ¿cómo se llama? Administración internacional, claro, pero, ¿no? pero No, tratándose de un presidente como Trump, con un carácter como el del presidente Trump, que lo tengan no sometido, pero sí siendo tan complaciente, ¿qué pasa ahí? bueno, hay una teoría, pero yo no la sé, es algo que está dando vueltas, que tiene sentido, pero no lo puedo ni afirmar ni nada, que tiene que ver con el caso Epstein, que todo entra ahí. Porque el padre de Ghislaine dicen que, bueno, trabajaba para Mossad, y, La había y bueno, escuchado. y tiene, pero no, es algo que anda dando vueltas, La había escuchado, pero la había que escuchado, sí. podría ser tranquilamente, pero bueno, Trump también puede frenarlo desde su lugar, lo está haciendo, supongo, de hecho, ¿no? A los archivos, en donde Ok, estaría súper comprometido. Pero no sé por qué lo hace. Bueno, es como, yo te digo, Javier Milei, acá en Argentina, ¿por qué hace lo que hace? A ver, ¿por qué se alinea restrictamente a Israel y Estados Unidos sin tener en cuenta lo más importante que debe tener en cuenta el mandatario de un país, que es el interés nacional? Deja de lado el interés nacional del país y va tras los intereses de Estados Unidos e Israel. ¿A cambio de qué? De nada. ¿No? Y nos quedamos sin política exterior completamente y sin poder de decisión, de margen de maniobra, ¿viste? Son cosas por ahí difíciles de explicar. sí. Es que en la política hay muchísimas cosas que nosotros no vemos, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay muchas cosas que nosotros, el ciudadano común, no ve. Ni siquiera periodistas muy informados ven, Mm. ¿ok? Y al que saca algo a relucir que nadie ve, lo llaman loco y lo llaman conspiranoico. Eso pasa.
Bueno, hay que tener cuidado porque las redes están llenos de Sí, conspiranoia. Están sí, llenos. Yo es una de las cosas por las cuales yo estoy en redes, es para combatir también, porque ciudadanos súper buen intencionados miran en las redes para aprender, para entender qué pasa, y está lleno de gente o que responde, y yo que sé del tema, digamos, escucho a alguien hablando de Irán y enseguida me doy cuenta a qué intereses responde, pero el ciudadano común que de buena fe se quiere informar, no lo logra percibir, porque lo hace para informarse, para entender el tema, y a mí eso me provoca una ira, un enojo, que digo, yo tengo que estar en redes ocupando un lugar serio, tratando, ¿no?, de combatir eso, porque digo, los lugares, digo, hay que ocuparlos. Entonces, yo tengo que estar en este lugar ocupándolo, porque si no viene alguien y lo ocupa con ideas macabras, terribles, conspiranoicas. sí, sí. ¿Cómo ves tú la situación en Irán con el nuevo ayatolá, que es el hijo de este señor que sacaron del juego? Se me olvida siempre el nombre. ¿Cómo es que No, se sí, a llama? mí también, lo tengo anotado como por ahí. Es muy nuevito. ¿Cómo es que se llama él? ¿Lo tienes por ahí? Eh, yo lo tenía anotado. Bueno, Mochava, ajá. ¿Tú crees que Mojava. suceda lo mismo que con los chiitas y los suníes? Es decir, se ramifique, se divida y entonces No, en uno, Irán, ¿no? ¿No? no. Está totalmente cohesionado, ¿no? Y es, bueno, muchos hablan de que es mucho más conservador que el padre. Y fíjate cómo se relaciona todo, que Wikileaks había sacado, viste que Estados Unidos, bueno, apareció todo el espionaje que Estados Unidos hacía en el resto del mundo con Wikileaks. Y en el 2008 hay un archivo de él, de Mochava, donde Estados Unidos dice que es un hombre súper enérgico, que es conservador, que es enérgico, y un gestor muy capaz. Y bueno, efectivamente, porque lo eligieron rapidísimo. Lo que sí yo creo que va a lograr no hay ningún tipo de visión. Al contrario, yo creo que lo más probable es que el régimen se empiece a cerrar cada vez más, ¿no? Cuando más presión ejerce, más no va a poder hacer como Venezuela, que Delcy Rodríguez va y le cede todo, ¿no? Tiene el petróleo, listo, chau. Acá esto no va a pasar, de ninguna manera va a pasar. Va a ser que el régimen se cierre más. Y acá no sé, bueno, el tema con sus propios ciudadanos, con la cuestión de la represión, porque se venían dando un montón de manifestaciones en el último tiempo. Netanyahu le viene diciendo a los iraníes, salgan a la calle a acercar su gobierno, digamos, a acercar el gobierno El mismo Trump lo a dijo. Trump también, el mismo Trump también, como tomen el destino de su país en sus manos, Exactamente. que es Ujú. lo mismo que esperaban de Venezuela, pero salí vos a manifestarte. La represión Claro, claro. Sí, no es tan fácil, con regímenes tan enquistados, ¿no? Que armaron una estructura y por eso lograron mantenerse tanto tiempo, que es una estructura de coerción, ¿no? sí. De mano dura. Ok, ok. ¿Cómo ves tú el futuro de esa guerra? Ay, ¿Cómo ves el panorama tú de aquí a 30 días? mira, te juro que lo veo re imprevisible. Donald Trump lo quiere apurar, quiere decir esto termina ya. O sea, esto, todo lo que Trump dice, cada vez que Trump habla, me hace dar cuenta que no tiene noción de nada. Y yo pienso, es Estados Unidos, es la mejor diplomacia del mundo. Tienen a todos los asesores que quieran sobre un montón de temas que quieran, como no tienen, muy pocos países del mundo tienen eso. Tienen un presidente que desprecia completamente todo esto, todos estos conocimientos y va y hace lo que cree que es mejor y él se cree el salvador. Entonces, cada vez que habla, por ejemplo, viste que ayer habló y dijo que esta guerra el petróleo había subido $100 el barril, que hacía como 3 años que no subía tanto. Trump habla y dice esta guerra termina ahora, ya, ahora. El peso del petróleo bajó. Esta mañana salió diciendo hoy es el bombardeo más grande que vamos a generar sobre Irán, esto ya se termina. Y después volvió a hablar no sé qué y el precio volvió a subir. Mm. Eh, yo creo que es un improvisador, lamentablemente. Está improvisando. Ahora fíjate una cosa. Pasa lo siguiente, y antes de que me aniquilen en los comentarios, yo te voy a No decir, te atajes.
por el pecho. Yo te voy a decir que ahorita gran parte de los venezolanos adoran al presidente Trump, ¿ok? Gran Bueno, y parte. sí. Ajá, No, pero y ya los va. entiendo. Ok, Sí. pero fíjate lo que tú estás diciendo, que el presidente Trump es improvisador. ¿Cómo ves tú esta jugada? Llega el presidente Trump, toma la decisión de sacar a la cabeza de Venezuela, del régimen, a Maduro, lo saca, negocia con Delcy una transición, ¿ok? Sí. Luego decide atacar a Irán, después que cierran, bueno, creo que ya lo abrieron, el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran cantidad del petróleo, el 20% del petróleo mundial pasa por ahí, pero a él no le importa, porque tiene el petróleo de Venezuela. Ahora, Eso lo escuché también, sí. ahora, eso para mí no es improvisar, eso es estrategia pura. ¿Qué opinas tú? No, no, es. Sí, ese lo escuché. No, 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 esa es no es estrategia en sí, o sí es una maniobra que hizo. No, no lo considero un estratega, no, no, no. Por eso no es estrategia. Este, no, qué sé yo, en Medio Oriente, a ver, o sea, no, no es por eso no es estratega, no es estratega porque Medio Oriente es complejísimo. Mucho. Entonces ir y sacar al ayatolá, matarlo, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? Esto se corre al vecindario. ¿Y cómo van a responder los países vecinos? Y no solo los países vecinos, ¿cómo va a responder China, que compra el 80% del petróleo iraní? Bueno, vos decís, bueno, Trump previó que le iban a cerrar el estrecho de Hormuz, entonces tengo el petróleo de Venezuela. Pero ¿y el resto? El resto es complejísimo. Israel cortándose solo por su parte y aprovechando el Líbano, ¿no? Y bombardeando el sur del Líbano, que es territorio que siempre quiso para sí, ¿no? Y aprovechó a bombardearlo con Franja de Gaza y Hamas, y ahora aprovecha nuevamente, ¿no? Es todo un expansionismo que Israel aprovecha para su propio beneficio, y Trump ahí yo lo veo como completamente, no, lo veo improvisado, muy improvisado. Claro, Diciendo, yo quiero elegir al próximo líder de Irán. Estamos todos locos, como elegí a Delcy Rodríguez, quiero elegir al próximo. No, y el régimen era como que no se desmembra un régimen tan fuerte y tan concentrado de la noche a la mañana, más allá de que hayan habido manifestaciones. Y después el gran riesgo de un Estado fallido, ¿no? sí. Como Irak, que le encuentra, después se divide el mismo país en facciones. Eso no va a pasar. Yo te dije, en Irán no creo que ocurra. Creo que está bastante cohesionado. Por ahí algunas partecitas, pero lo veo bastante cohesionado a Irán. ¿Y cómo lo, Pero también, bueno, es un riesgo. claro, ¿y cómo ves el régimen venezolano? Eh, eh, ¿Por qué, igual, por qué te ríes? igual, no, porque Es complicado. no, me da mucha bronca porque yo en un momento, cuando, por supuesto que me parece un espanto lo que hizo Trump de violación al derecho internacional, de meterse en un estado y sacar a la cabeza y llevarlo a Estados Unidos y juzgarlo por sus propias leyes, me parece una demencia, ¿no? Y una violación enorme a la soberanía de Venezuela, más allá de que Maduro es indefendible, porque Maduro por eso lo pudo hacer también y no tuvo reacción del resto del mundo, porque ¿quién va a salir a defender a Maduro? Nadie. Eso me parece terrible. Sacando eso, también me parece terrible que ahora el gran enemigo que es Estados Unidos esté Delcy Rodríguez a sus pies, besándole los pies Sí, al régimen con el cual hicieron la base y la estructura del régimen chavista, fue nuestro enemigo del sí, norte, hueles a azufre. sí, sí, claro. Eh, entonces, ¿dónde quedó este discurso? ¿Dónde quedó eso? ¿Qué Sí. quieren? ¿Petróleo? ¿Quieren que modernicemos las refinerías? Listo, bueno, lo hacemos, con tal de nosotros seguir enquistados en el poder. Y el venezolano, ¿no? Que quiso salir a manifestarse, enseguida, poco pudo hacer. Yo como que tenía la esperanza de que el venezolano salga a la calle. No, no se puede, no Y se puede, bueno, no no se se puede. puede. Ahora fíjate una cosa, te voy a hablar como venezolano, con mucho respeto.
¿ok? No, me interesa, Este, sí. sí, con muchísimo respeto. Primero que nada, dejar claro eso. Respeto tu opinión y todo, pero sin la ayuda de los Estados Unidos hubiese sido imposible, imposible sacar al régimen. Y no lo considero Sí, una sí. violación al derecho internacional. Yo particularmente, que siempre lo digo, no soy abogado, pero yo, desde mi ignorancia en Sí, leyes sí. internacionales, digo, derecho internacional. Yo tuve a Vilca Fernández acá, preso político, torturado en el helicoide. Mm, He hablado con muchos mm, presos políticos, he hablado con desterrados, bueno, Vilca desterrado, he hablado con exiliados, he hablado con perseguidos, he hablado con sí. torturados. Conozco gente que lo han, hay que decir, desvivido, ¿no? Desvivido en manifestaciones, No, sí. narcotráfico, robo, Gravísimo. tortura. Entonces, ¿cómo se enfrenta un pueblo que además 8 millones de una población de un total de 33 millones aproximadamente salió del país? Y la gente que queda en Venezuela no son precisamente los más jóvenes. ¿Cómo salen a protestar? ¿Cómo salen a defender una libertad o exigir No, una sí. libertad contra un régimen armado que es muy valiente para enfrentarse a viejitos, a viejitas y a niños? Neomar Lander, 14 años o 17, no recuerdo, la verdad, 17, asesinado en una marcha. ¿Cómo sales tú a defenderlo? Necesitamos ayuda extranjera, a juro, y porque sí, era la única manera. Con votos no iban a salir jamás. Más de una vez nos robaron a las elecciones. Lo que pasa es que No, en la no, última, el, sí. el 28 de julio, María Corina se les adelantó y pudo obtener las actas y mostrarlas al mundo. Aquí están las pruebas de que nos robaron. Pero antes de eso es imposible. Entonces, sin la Ni ayuda aún del así presidente. fue posible. Sí, exacto, exactamente, ya vamos para 2 años. Sin la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, y ojo, yo vivo en los Estados Unidos, y aquí los venezolanos están siendo casi tan perseguidos como en Venezuela, como los opositores Sí, en sí, Venezuela, sí. casi, casi. Pero sin la ayuda del gobierno de los Estados Unidos o del presidente Trump, hubiese sido imposible sacar a Maduro. Ahora, ¿qué están esperando para sacar el resto? No lo sé. No lo sé. Bueno, es la muestra de que la democracia le importa un bledo a Donald Trump y le importaba el petróleo venezolano, digamos. A mí el sistema internacional, digamos, tiene esas fallas. Yo creo que digamos, mira, cada vez que escucho a un venezolano se me parte el corazón porque me pienso yo en esa situación y, y se me estruje el corazón. El gran problema también fue que nunca pudo, y también, porque el régimen lo ha los has corrido, ¿no? Un Sí, opositor fuerte. Y los opositores, muchos opositores que tuvieron impresentables, ¿no? también. Entonces, esa mala suerte, es decir, no hay un opositor, bueno, y con el Mundo González Urrutia, la verdad que era una figura moderada, tranquila, que logró como ese consenso. Y María Corina Machado también, otra figura, yo defendí la entrega al Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, bueno, Venezuela grita al mundo, hagan algo, ayúdennos. Entonces digo, bueno, es más visibilidad, es ejercer presión, no es meterte en el Estado y sacar al presidente, ¿no? Pero es como, bueno, te estamos acorralando, fíjate lo que estamos haciendo. Pero después va y le rinde esa pleitesía a Trump y a mí es como que Sí, sí. entiendo, ¿me entendés? Entiendo, pero no, porque esto pasa ahora con ustedes y va a pasar con otros países después. Digamos, se va corriendo la línea. Ojalá que no. Entiendo, ojalá que no. Yo entiendo que las soluciones, no sé, entiendo que no iba a ocurrir nunca. Yo ahora no sé, pero Venezuela me da la sensación de que está igual. Está igual. Está igual. Estamos esperando el cambio. Ahora, es un proceso largo, porque no sé si compararlo con el régimen iraní, no lo sé. Creo que el régimen iraní es algo distinto, pero el régimen de Venezuela también está muy enquistado. Y recuerda que no Sí, es que es un régimen dictatorial y ya, es un narco régimen.
¿entiendes? Entonces, ellos tienen su propio ejército paralelo armado. El Mm. paralelo, que son los motorizados y ¿cómo que se llaman, Gaby? Círculos bolivarianos y toda esta gente. Tienen un ejército paralelo dispuesto a masacrar a la gente, como lo han hecho en innumerables oportunidades, los colectivos, Sí, en innumerables oportunidades. La gente en Venezuela está desesperada. La gente en Venezuela sí, necesita un sí. aumento de sueldo y ellos creen, y lo conversé en el último episodio, con una persona que vive en el estado de Mérida, en la ciudad de Mérida, que se tuvo que tapar la cara para poder hablar y tuve que cambiarle la voz, y decía, nosotros aquí lo único que estamos esperando es un aumento de salario. Un profesor universitario gana $3. $3, Nati, al mes. No, a mí yo, ¿sabes qué era lo que yo temía y veía cómo venía Venezuela decayendo? Digo, esta es una próxima Cuba, ¿no? Donde un pueblo endormecido no puede reaccionar, ¿no? Yo creo que como que van logrando eso. Entonces ese era como mi gran temor. Pero bueno, pasó esto que pasó. Aparte vos fijate que Maduro, listo, ya es un muerto político, un cadáver, nadie más habla de él. Sí, claro, ya, no, ya lo olvidaron, ya lo Sí. olvidaron. Sí. Unas ganas de olvidarlo. Pero sí, sí. ¿Qué opinas tú de la frase para grandes problemas, grandes soluciones? Para grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué sé yo? No sé. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, ¿entiendes? A veces la desesperación te lleva a tomar medidas Sí, que normalmente no tomarías, como por ejemplo, no, ¿cuánto sí, sí. hablamos nosotros de soberanía? ¿Cuánto habla Argentina de soberanía? Todos los países quieren ser soberanos, todos, pero llega un momento en la vida en que uno dice, "Coño, ya está bueno de soberanía, sáquenme este loco de aquí que está acabando con la vida, está acabando con mi Sí, familia, está acabando con todo el sí. mundo". ¿Entiendes? Entonces, para grandes problemas, grandes soluciones. Yo, si pudiera votar en este país, en el primer gobierno hubiese votado por Trump porque económicamente me fue muy bien. En el segundo gobierno, por sus políticas migratorias, aunque yo estoy de acuerdo de que cada gobierno tiene que cuidar los intereses de su país, como tú dices que Milei no lo está haciendo, que debería hacerlo, así lo debería hacer Trump, Maduro, Pedro, Juan, María o Ujú. José, todos. Exactamente. Todo. Esa es la prioridad. Ahora, ¿él está cuidando su país? Yo creo que sí. ¿De una manera errada? También creo que sí. ¿Dónde están todos los asesores, como tú dices, que tienen los Estados Unidos? Que debería tener en materia de derechos humanos, de migración, de leyes internacionales. ¿Dónde están? Porque Que empezó a recortar todo, cual Milei. Empezó a es recortar absolutamente exacto. todas las agencias. Sí, entonces mi posición ante esto es que definitivamente si tienes un problema, no lo vas a resolver haciendo lo mismo de siempre, como la famosa frase. No lo vas a, tienes que hacer algo Ujú. diferente, ¿ok? Sí, 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 Teníamos sí. años pidiendo ayuda, No, años. sí, años. La ayuda Sí. llegó. La gente a mí me da risa porque tuve la oportunidad de entrevistar a un muchacho que se llama Gregory. Gregory tiene una página o una cuenta grande en Instagram que se llama Diáspora Venezolana en Chile. Lo entrevisté acerca de la xenofobia en Chile para con los venezolanos. Y los comentarios de los chilenos, o sea, horribles, horribles. Ujú. Independientemente de que algunos tengan razón, otros no, no importa. Pero Sí, sí, los sí. comentarios de xenofobia, increíbles, increíbles. Y nos dicen, la mayoría de los comentarios dicen, ¿y por qué no pelean en su país? ¿Por qué no van y pelean? La gente cree que el venezolano no ha peleado, que no ha luchado. La gente cree que el venezolano no ha salido a las calles, que no se le ha enfrentado al gobierno, hasta que le matan al papá, le matan a la mamá, le matan al tío, le matan al hijo, Y sí, ¿qué vas a hacer? y dice, bueno, pues me tengo que quedar en la casa, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa es la situación. Por eso, la medida desesperada que muchos venezolanos están aplaudiendo. Por eso quería Sí, dejarlo. sí. Sí, No, pero si yo la entiendo completamente, no puedo dejar de lado yo, como analista en política internacional, el tema de la soberanía y te está metiendo y lo está sí, sacando. Y después también con el discurso, bueno, tampoco lo usó mucho, ¿no? Pero la democracia, o le dan a María Corina Machado el premio a la democracia, ¿no? Cuando ella también por ahí estaba,
Pero entiendo que no, entiendo que era muy difícil y muy complejo y yo realmente Mucho. veía una Cuba así aletargada, dormida, y cada vez más pobre, ¿no? Y Y cada vez más pobre, sí. realmente, sí, sí, yo ahora lo que espero, bueno, elecciones, 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 pero no debe pasar demasiado tiempo. No, eso es lo que Listo, ya estamos esperando. modernizamos la estructura, ya todo, bueno, pero no sé cuán fácil va a ser, porque está muy arraigado. Está Delcy, Exactamente. Delcy está en sus anchas, está. Ella está chocha, feliz en Bueno, su cargo, sí, pero está haciendo, es un títere de Donald Trump. sí, sí, claro, Donald Trump le pide petróleo, tome petróleo. Le pidió oro, tome oro. No sé sí, qué más le pueda sí, pedir que le dé Delcy, de verdad, sí, pero le está dando todo Delcy. No solo sí, Delcy, sino las demás cabezas principales del régimen, que exactamente. después que durante 27 años juraron y perjuraron no negociar con el régimen ni darles petróleo ni nada, ahora se sienten y les ponen alfombra roja a la misma gente que se les llevó su presidente, y lo pongo entre comillas, porque Nicolás Maduro no es presidente, comprobado desde el 28 de julio de hace 2 años. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Fíjate, ¿cómo crees tú? Eh, ¿Cómo crees tú que este conflicto en Irán afecte a Venezuela, si lo llega a afectar? Aparte de la subida del petróleo, obviamente. Afecta, yo creo que los principales afectados por el conflicto tiene que ver con Europa, Ok. principalmente, Medio Oriente y Europa. Vos fíjate que Trump, una de las cosas que está haciendo, lo hizo sin pedir permiso, digamos, fue, mató, bombardeó donde tenía que bombardear, antes le avisaba, cuando fue lo de Irak en el 2003, Ujú, que sacó a Saddam Hussein, lo pasó por el ujú. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo dibujó un poco, ¿no? Le dijo a Gran Bretaña, vos estás de acuerdo, yo voy a hacer esto, listo, sí, sí, sí. Ahora no está haciendo nada de eso, va y lo hace. ¿Y qué viene? Viene y le exige, bueno, somos todos miembros de la OTAN, denme sus bases, préstenmelas. No, y se le plantó Giorgia Meloni, se le empezaron a plantar España le dijo que Macron, no. España es muy raro, España fue el primero que se le plantó, Pedro Sánchez, el primero, ninguno se le había plantado todavía, y ahora lo dejaron de lado, porque ahora crearon un grupito con Giorgia Meloni, Friedrich Merz, el alemán, Macron, y España no está. Eso me parece como muy raro. Y también Reino Unido que le dijo, sí, sí, le dio la base al principio, que le bombardean Chipre, los iraníes, y ahora como que está poniendo un límite, porque claro, quienes tenemos la guerra acá en el patio, en las espaldas, somos nosotros. Claro. Vos venís, bombardeás acá y nos incendiás el El vecindario, de patio, allá tenemos a exacto. Ucrania, tenemos a Ucrania acá, ¿no? Muy cerquita nuestro. Entonces es muy fácil bombardear desde lejos. Y también perjudica el petróleo, a quien más perjudica el estrecho de Hormuz y el petróleo es a Asia y a Europa, ¿no? Que ese también es otro de los puntos que ya venía perjudicado con Ucrania. Entonces, yo creo que Venezuela, nosotros acá estamos, estamos lejos, sí nos afecta el precio del petróleo y de esas cuestiones. Eh, Yo te lo lo pregunto que es, porque acuérdate que Venezuela tenía conexiones en Irán. El régimen de Nicolás Maduro tenía conexiones con Irán y de hecho entregó muchos pasaportes venezolanos a iraníes que luego es vinieron verdad, a los Estados Unidos. es verdad, es Entonces, verdad, me había olvidado. Bueno, y que a sí, iraníes que estaban ahí en sí, Venezuela, claro. con los drones, vendiéndole esos drones de Sí, alta sí, sí. tecnología que ellos tienen. Sí, sí, había una conexión, pero ¿sabes qué pasó? Esos se fueron, va, vos lo debés saber más que yo. No, bueno, no sé si los iraníes se fueron, los rusos que estaban se fueron antes de que saquen a Claro, Maduro. por Hubo una supuesto. avisada, de una advertencia, no sé qué pasó con Irán ahí, no sé, no tengo tanto esa relación, pero Esos se sí es deben verdad haber lo que vos ido, decís. claro, esos se deben haber ido ya de Venezuela, porque ellos son muy valientes hasta que se les planta a alguien. Igual que el régimen venezolano. Pero Igual que claro, armas y que no entren, porque lo dijo Diosdado Cabello. Si quieren entrar, entren, pero no van a salir. Y si entran ni una gota de petróleo, mírenlos. No levantaron ni un avión. Echaron dos coheticos, uno le pegó a una casa y el otro hizo y cayó en una, yo no sé ni dónde cayó. Más nada hicieron. Se les llevaron a la cabeza del régimen
y ahora le ponen alfombra. Esto es una locura lo que está pasando. Es una locura, Es una es una locura. locura. Sí. Entonces, mi pregunta sobre la relación de Irán y Venezuela es, ahora que el régimen de Venezuela está tambaleando, de hecho, esperamos que salga y que los terminen de aniquilar muy pronto al régimen, este, ¿cómo puede quedar Irán ahí? Porque Irán tiene sus conexiones y sus negocios y su cuestión con Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora? Sí. Ahora porque además cambian el ayatollah. ¿Cómo? ¿Qué, Bueno, hay qué, que ver qué? qué pasa con Irán. O sea, acá es un cambio de ayatola, pero es lo mismo. Si querés acentuarlo por las circunstancias, para mí, que se vuelva como más conservador, como que se concentre más. Pero acá no creo que haya diferencia de ningún tipo entre padre e hijo, porque Ok, conocí absolutamente todas las conexiones y todas, ok. dicen que era la cabeza atrás del padre. Entonces no, pero no sé, hay que ver cómo evoluciona Irán y cómo Sí, evoluciona Venezuela, ¿no? sí. Para ver qué puede pasar. Yo creo que está todo muy impredecible, Y ¿no? Está fíjate que todo muy Rusia no se ha complejo, metido. ¿no? Rusia no se ha Bueno, metido. dice ahí, Putin tira ahí palabritas, China tampoco. Putin dice apoyo a Irán, pero no más que eso, Bueno, no más que eso, todos sumamente cautos. ¿cómo estará el régimen venezolano? ¿Cómo estará el régimen venezolano? Que sacaron un tuit no apoyando a Irán, sino diciendo, bueno, miren, yo creo que ustedes dos Y deberían en dejar la serio, cosa, no sabía. deberían dejar la pelea. Me estás cargando, Sí, no, me tienen estás que dejar la pelea, cargando. muchachos. Y al rato, no sé cuántas horas, 2, 4 horas, lo quitaron y desapareció el tweet. Desapareció. Entonces, No sabía, no, es una locura. es una Es una, locura, no. es una locura. Yo Yo, creo que el régimen venezolano está jugando a estirar el tiempo, a ver qué pasa en las elecciones de medio término acá en los Estados Unidos, rogando porque Trump se enferme, supongo, no sé, o que pasen esto, sí, que finalice su mandato, y ellos seguir negociando este tiempo que les queda, porque es que todos están en la mira, todos están no, en la mira. sí, sí. Entonces creo que están Lo, negociando con el tiempo. a mí me parece la poca inteligencia de Maduro, porque podría haber negociado una salida. Hace 2 años Se la atrás ofrecieron, se se la la ofrecieron, ofrecieron. él ahí se tenía que ir, por el Sí. bien del pueblo, por el bien de él, por el bien de todos. No, entonces no entiendo esa ceguera, porque era el momento, era el momento. Eso fue Lo que pasa es que tremendo. acuérdate que ellos no pueden ir tampoco para muchos sitios. ¿Para dónde se van a ir? ¿Para Irán? ¿Rusia? ¿O Cuba? No, pues qué maravilla. Ese es el problema. Bueno, pero estaban libres, hubiera todo libre. Sí, No en una libres. cárcel de Estados Unidos. Sí, Exacto, bueno, libres entre comillas, no en una cárcel, ¿no? claro. Ahí está Maduro enfrentándose a cadena perpetua. Que ni siquiera viste que Estados Unidos le deja pagar los abogados. O sea, yo te quiero decir, se la va a ver compleja, se la debe estar viendo fea. Sí, sí. Ahora declara, ¿cuándo declara? Ahora, a fines de 26 de marzo. marzo. 26 de marzo. 26 de marzo declara, lo quiero escuchar ahí. No sé cuánto va a dejar tan bien que se transmita. Yo creo que, o sea, no lo dejan hablar y Por mucho que este señor este, colabore con la justicia norteamericana, va a pasar muchos. Ese señor no sale de ahí. Porque los, no los crímenes sale. que tienen son de varias cadenas perpetuas. Es una locura de todo lo que se le acusa. Sin contar los crímenes de lesa humanidad que tienen la Haya. Sin contar eso. Además, esos son los crímenes que deberían juzgarlo. A mí me parece muy espantoso que Estados Unidos, con sus propias leyes, juzgue al jefe de Estado de un país, que ponele, bueno, no es presidente, pero bueno, ahí se entrecruzan muchas cosas, pero eso me parece tremendo. ¿Por qué Sí. Estados Unidos está juzgando a Nicolás Maduro? Sí, por crímenes, lo que vos decís. Se tiene que juzgar como jefe de Estado, como crímenes de lesa humanidad, ¿Por qué ¿no? como jefe de Estado? Él no es jefe de Estado. Él no es jefe de Estado. Si llega un Sí. presidente de Argentina, le demuestran que le roban las elecciones, es presidente. No es Sí, sí, entiendo. presidente. Hay como muchos, sí. Claro, Eh, no, o sea, sí. si yo en mi currículum pongo,
yo soy ingeniero aeroespacial y quiero ir a entrar a la NASA. Y me llaman y entré. Cuando me pongan a arreglar un cohete, oh, ¿soy ingeniero? Pero No lo que soy es, ingeniero. y pero ¿sabes qué pasa? Los atributos de poder del Estado los tenía Maduro. Era Eso como es Juan otra Guaidó cosa. cuando le hicieron, es otra cosa, cuando Juan Guaidó presidente interino. Pero presidente interino de qué? A ver, si los ¿Por qué atributos de poder, ya me amargaste la noche tú? perdón. No, pero es como complejo. Yo Es te muy entiendo lo que vos complejo. decís, es Es muy muy complejo. complejo, sí. A mí como que no me gusta que Estados Unidos esté jugando, pero bueno. Yo te entiendo, yo te entiendo. Y te voy a decir más. Ah, Por primera vez he sentido, porque yo soy pro yankee, de verdad. A mí me gusta estar aquí, me gusta este estilo de vida, todo lo que tú quieras. Pero yo veo ciertas cosas que no me cuadran. Lo que pasa es que ahorita digo yo, bueno, gracias Trump por sí, hacernos el sí. favor. Ahora, que no se nos olvide a los venezolanos, y es muy importante que no se nos olvide a los venezolanos, que esto es una negociación. Y en una negociación hay dos partes. Esto quiere decir que cuando Trump termine de hacer su trabajo, señor Trump, ¿cuánto se le debe? Tome su cheque, chao, ya, listo. No nos vayan a quedar o no se vayan a quedar como Puerto Rico, como Hawái. ¿Sí me Bueno, explico? pero no funciona, sí, sí, te entiendo. Pero fíjate que Donald Trump revive la doctrina Monroe, la Sí, doctrina de 1823 de América para los americanos. Esto, América entera, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, es área de influencia sí. norteamericana. Esa es la Antes doctrina querían Monroe. sacar, antes querían sacar a Gran Bretaña, Francia, a los países colonialistas que venían acá a colonizar, ahora quiere sacar a China. ¿No? En esta guerra del continente que le va a ser imposible y creo que también ahí está dando como una batalla, pues le ponen el puerto de Chancay en Perú Y esa, sí, y bueno, entonces esa, esa doctrina Monroe para ti, ¿a quién beneficia? a Estados Unidos, Solamente a Estados Unidos. Te ¿por qué pregunto, decís no. vos a quién No, no, crees? te Digamos, a lo nosotros, a los países latinoamericanos, no, ¿por qué? Porque perdemos margen de maniobra. no, porque Nos ¿qué puede, hubiese pasado si en las Malvinas se activa la doctrina Monroe y llega Estados Unidos y defiende a Argentina? pero vos te pensás que Estados Unidos va a defender a Argentina. Entonces, entonces tú tienes la razón. A quién beneficia? Solo a Estados Unidos. Ellos con la doctrina Monroe. ¿A quién defendió? La doctrina Monroe viene, o sea, la doctrina Monroe, lo que pasó con la doctrina Monroe, estuvo siempre presente en la política exterior norteamericana en este continente, salvo con los atentados del 11 de septiembre del 2001, que ahí dejó de mirar con George W. Bush, Estados Unidos dejó de mirar al continente americano y pasó a mirar a Medio Oriente. Ujú. ¿No? Y a Saddam Sí, Hussein y claro. todo eso. Entonces nos dejó de lado. Y esto nos acostumbramos a estar así, ay, Estados Unidos no nos está poniendo una pata encima, somos libres, uy, mirá, venga China, vengan otros países, negociamos, comerciamos. Pero nos olvidamos de los golpes de Estado que financió Estados Unidos en toda, desde Sí, Salvador Allende cuando lo sí, sacan, que pone Pinochet en Argentina, nos olvidamos de que no podíamos hacer lo que queríamos porque teníamos la presión. Acá el plan Cóndor en Argentina, ¿me sí. entendés? No quieras asomar la pata de un programa nuclear ni lo que se te ocurra ni de nada de autonomía, porque acá, entonces eso también nos cortó todo tipo de desarrollo, ¿no? A toda América Latina, ¿eh? A todas, estoy hablando hasta de Sí, Brasil. sí. Entonces me parece gravísimo, pero ¿qué pasa? Del 2001 ahora vuelve Trump y la recuerda. Fueron como 20 años de una libertad, un relajamiento que no nos habíamos dado cuenta que lo teníamos. Entonces, la doctrina Monroe no debería ser América para los americanos, debería ser América para los estadounidenses. Y claro, bueno, ahí tiene el doble sentido, porque Estados Ajá, Unidos, y claro, y sí, claro, porque acá somos los americanos, no, papá. claro, se Paraguay robaron ahí. es América, Cuba es América, Claro, Argentina es claro. América, ¿entiendes? Entonces, qué situación tan compleja, pero ya hemos aclarado un poco el panorama, gracias a ti. Me encantó conversar contigo.
Bueno, a mí también espero que haya aportado algo, ¿no? Claro que sí, nos Es muy abriste. complejo. Sí, es muy complejo, pero ahorita ya lo desmenuzamos un poco y ya tenemos un poquito más de luz acerca del conflicto. Esperamos, bueno, tenerte por acá en una próxima oportunidad. Esta es tu casa, tienes las puertas abiertas cuando tú quieras. Ay, muchas Y gracias, bueno, encantada. envíale un mensaje a todos los venezolanos que están allá en Venezuela aguantando la pela. ¿Qué les dirías? Bueno, los quiero, los amo. Yo los venezolanos que conozco que están acá en Argentina, pero los amo fuerte, enriquecen todo, como te decía, Gracias. te dije en un momentito, iluminan todos los lugares a los que van. Qué Son, linda, son gracias. enérgicos, llevan luz, traen buena energía, traen las arepas. Qué linda, gracias, gracias. Y nosotros tenemos mucho Los que amo, no, agradecerle. y quiero decir algo, que no les demos el gusto de que se caiga la esperanza. Hay que tenerla siempre, por favor, no le demos el gusto de amargarnos, de ponernos mal, positivo, porque esto va a cambiar, ¿eh? Esto va a cambiar, no nos amarguemos porque ahí perdemos en la Amén. lucha. Ojalá, ojalá. Sí. Nosotros también tenemos mucho que agradecerles a los argentinos porque ha sido uno de los países que nos han abierto las puertas o los brazos, mejor dicho, y eso lo tenemos en cuenta y lo agradeceremos. Lo agradeceremos, ¿ok? Bueno, Un un beso placer, grandote, un cuídate placer. mucho y estamos en Un contacto, ¿ok? beso. Dale, chao, Adiós. chao. Feliz. ¡Salió bien!